hermanos, buenas tardes. Tenemos ahí el título, que es el mismo de las últimas dos ocasiones. Esta es la tercera parte. Estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y Jesús está orando al Padre. Decíamos cuando comenzaba este estudio, este capítulo, que algunos comentaristas hablan del lugar santísimo de los Evangelios. Esa intimidad entre el Hijo y el Padre, orando. Nosotros a través de este escrito podemos conocer qué es lo que pedía Jesús cuando oraba. Y es maravilloso darnos cuenta que en medio de esta oración Jesús dice a su Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús se adelantaba y pensaba ya en personas como tú y como yo, los que habían de creer por la palabra de aquellos. Esos somos nosotros también, porque hemos creído por el testimonio que ha venido de generación en generación y ha llegado hasta nosotros, y hemos creído, y podemos ser contados entre aquellos que creyeron por el testimonio de los discípulos de Jesús. Así que es maravilloso también reconocer en la Escritura que le importamos al Señor. Es maravilloso saber que Él pensaba en nosotros y que Él oraba por nosotros. Otra de las cosas que ha pedido Jesús y que hemos venido estudiando, Él pedía glorificar al Padre. Padre, glorifícame para que yo pueda glorificarte a ti. También hemos visto que Jesús pedía la santidad de sus seguidores. Santifícalos en tu verdad, decía, tu palabra es verdad. También quería que sus seguidores testificaran al mundo. Yo me voy, pero ellos se quedan, guárdalos del maligno. Es necesario que dieran testimonio de mí. ¿Por qué era necesario? Porque por el testimonio de ellos es que hoy nosotros hemos podido recibir. Y quizá tú, que no habías escuchado el Evangelio, quizá tú, que no has escuchado, ahora por el testimonio de los que hemos creído, te compartimos. Y puede ser, si tú quieres y si tú crees, es que también ahora seas parte de los que creyeron por el testimonio de ellos. Pero hay un tema que ya se mencionó y que es principal en estos últimos versículos, que se reitera, es el tema de la unidad. ¿Por qué será que se repite? ¿Por qué creéis que Jesús en los otros versículos ha hablado de que haya unidad, de que sean uno, y ahora en esta otra sección de su oración vuelve a pedir, ya pidió por la unidad de sus discípulos, y ahora pide también la unidad de los que habían de creer? Entendemos que es un tema importante, es un tema necesario y que por lo tanto debemos considerarlo como tal. Vamos a ver estos tres puntos. Jesús pedía que los creyentes sean perfectos en unidad, que estén con Él donde Él está, que estén conmigo donde yo estoy, decía Jesús en el versículo 24, y que ellos tengan el amor con el que me has amado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir al primer punto. Que sean perfectos en unidad, versículos 21 al 23. Ya he dicho que Jesús reiteraba este tema de la unidad, y también ya he preguntado por qué. Podemos decir muchas cosas, pero podemos concluir en que en principio es un tema importante, pero también podemos reconocer que era un tema que ya costaba. Recordemos que a lo largo de los evangelios nosotros podemos notar que entre los discípulos, en ocasiones, ¿qué había? En general, había unidad, pero también en ocasiones no la había. Había celos, había competencia, había algún conflicto, y históricamente es un tema que a veces a los seguidores de Jesús cuesta. He hablado de competencia, pero también podemos hablar de desunión. Esta
este comportamiento de desunión de los seguidores de Jesús le afectaría a Jesús. ¿Era algo que le agradaba? ¿Era algo o que le era indiferente? ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? Él insiste en la unidad, él quiere que haya unión, y si no la hay, evidentemente no es algo que él le agrade, no es algo que él, o incluso diga, bueno, no pasa nada, ya ellos se arreglarán. No, él les exhortaba y les invitaba a que no compitieran, sino que fueran siervos, que es la manera en que debían actuar. Hay un comentario, un predicador puritano dijo estas palabras en este sentido: la discordia y la división no le convienen al creyente. Fijaros, el que los lobos sean una preocupación para las ovejas no es una sorpresa, estamos de acuerdo, ¿no? En esta figura de lobo, oveja, pastor, no nos extraña que el lobo sea una preocupación para la oveja. Dice, pero que una oveja moleste o sea una preocupación para otra, eso no es natural. Incluso este escritor, este predicador, dice, es más bien monstruoso. No es natural, es antinatural. Así que Jesús nos insiste. Y luego nos da una razón muy importante. Este primer punto es trascendental. Quiero unidad por muchas cosas, pero es que además el argumento que menciona aquí es para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, nosotros reconocemos que como iglesia, como seguidores de Jesús, tenemos un propósito muy claro, en el sentido de misión, de que proclamemos el Evangelio, de que Jesús sea conocido hasta lo último de la tierra. Y un arma que es poderosa para conseguir ese impacto, de acuerdo a este contexto, ¿cuál es? Que seamos uno, la unidad. Porque dice el Señor, si vosotros sois uno, si tenéis unidad, como el Padre y yo somos uno, la gente creerá que Jesús es el enviado de Dios. Hay un alto impacto en esta práctica, en esta obediencia en cuanto a lo que Jesús quiere. Y lo quiere de verdad. Jesús vino a salvar y no quiere que nadie perezca. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué desea Jesús? Estamos hablando de lo que pide Jesús en oración. Bueno, una de las cosas que desea Jesús, según este texto, es que todos procedan al arrepentimiento y que no quiere que nadie perezca. Eso desea Jesús. Y dice, para que eso suceda y para que haya un impacto positivo en ese sentido, sed uno, unidos. Así que si tú y yo deseamos cumplir la misión de Jesús, si tú y yo queremos que la gente venga al Señor, ¿qué tenemos que hacer? No es muy difícil. No es muy difícil entenderlo. Pero tampoco tendría que ser difícil llevarlo a cabo. Vamos a ir mirando por qué no tendría que ser difícil. Dice aquí, a la gente le impresiona la manera en que nos amamos los unos a los otros y la armonía que es posible en nuestra comunidad. O al menos así debería ser. Esta mañana, algunos tuvimos la oportunidad de escuchar, ¿no está por aquí Francis? No, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de que Francis dijo unas palabras. Antes de la escuela dominical, allí,
habló de que le había impactado lo que se había hecho con ellos. Le costaba, él dio un poco, como un breve testimonio, pero en otras palabras y en cierta manera, él dijo que le impactó cómo se les había tratado, cómo se les había recibido. En otras palabras, habían sentido el amor. Y eso le impactó. Es lo que dice Jesús. Hubo un grupo de personas que se unió, hubo un grupo de personas que se dio tiempo, hubo un grupo de personas que se preocupó y se interesó. Fueron uno, ¿y qué pasó? Hubo alguien que creyó, hubo alguien que se impactó. Entonces, es la praxis que Dios quiere en todos nosotros como iglesia. Hay un versículo que conocemos mucho y que dice, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros nos unimos, hacemos cosas correctas y la gente, las personas, glorificarán a Dios por lo que ven hacer en nosotros. No nos glorificarán a nosotros, no se trata de decir qué grande eres, qué maravilloso eres, no. Si hay algo bueno que hacemos, es por lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que cualquier cosa buena que podamos hacer, decimos siempre, la gloria sea para el Señor. Yo creo que entendemos que el mundo no puede ver a Dios. En muchas ocasiones el mundo no quiere ver a Dios, no le interesa si hay Dios o no hay Dios. Pero de alguna manera nos ven a nosotros. Nos tienen que ver muchas veces, tienen que interactuar con nosotros. Y es una forma en que pueden ver a Dios en nosotros. Se tienen que encontrar con Dios porque se encuentran con nosotros. Y al encontrarse con nosotros, los cristianos, ¿qué ven? Si ven amor y unidad, ¿qué entenderán de Dios? Pues que Dios es amor. Pero si se topan con nosotros y ven odio, división, ¿qué pasará? ¿Aceptarán o rechazarán el Evangelio? Tampoco es muy difícil entenderlo, ¿no? Entonces, hemos de preguntarnos, ¿qué estamos proyectando? ¿Qué estamos reflejando? ¿Amor, unidad? ¿O estamos reflejando pleitos, disensiones, división? Porque si estamos haciendo esto, no necesitamos ser genios para saber que la gente no va a creer que Jesús es el Cristo. Como dice ahí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, hemos de testificar, nuestro testimonio ha de ser correcto para que el mundo crea. También hemos de considerar, hablando de unidad, es que son más las cosas que nos unen que las que no nos unen, y son prioritarias más que secundarias las que nos unen. Por ejemplo, confiamos en el mismo Salvador. ¿Estamos juntos en esto? Sí. Participamos de la misma gloria, como decía Jesús. Pertenecemos al mismo Padre. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Proclamamos que solo Jesucristo salva del pecado? ¿Creemos la misma verdad, aunque podamos tener puntos de vista diferentes en temas secundarios? Pero tenemos el mismo propósito que Dios nos ha asignado como sus hijos. Así que hay diferencias, pero son más importantes y más las cosas que tenemos en común. Ayer sábado por la mañana, en un cursillo que teníamos, me preguntaban, ¿y por qué hay distintas denominaciones? Y hablaba yo de eso, de cosas secundarias. Cosas secundarias que no es que seamos diferentes en cuestiones principales, doctrinales, pero sí en cosas secundarias, con algunos énfasis,
pero que lo más importante es que creemos en el mismo Dios, creemos que Jesucristo es Dios, creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, creemos que Jesús viene, y todas esas cosas que son las más importantes nos unen. Son muchas las cosas que nos unen. A veces nos desviamos y nos enfocamos en las cosas que nos separan, en las cosas que nos hacen distintos. Bueno, yo pienso que debes venir con el pelo largo y yo pienso que debes venir con el pelo corto. Bueno, yo pienso que esos aretes son muy grandes y yo pienso que son muy pequeños. Cosas secundarias, por decir un ejemplo. Pero las cosas principales estamos unidos. Y decía Jesús en el versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es importante, y ya salió en la segunda parte, porque no está hablando de cualquier tipo de unidad. No está hablando, bueno, lo que tú entiendas por unidad, pues así. No. Dice que sean uno, ¿de qué manera? Así como nosotros somos uno. ¿Y cómo son uno el Padre y el Hijo? Evidentemente guardando distancias, porque Él es Dios, pero esa unidad espiritual, esa unidad perfecta, de hecho, lo menciona, que sean perfectos en unidad, perfectos en unidad. Jesús, de la misma naturaleza y de la misma esencia, porque Él es Dios, pero cuando Jesús se encarnó, aún allí demostró la unidad con el Padre, porque le buscaba en comunión, en cercanía, en obediencia, siempre orando. Nos muestra que la unidad también se busca. Es decir, somos unos entre nosotros porque somos hijos de Dios, y en ese sentido somos un cuerpo, lo dice la Escritura. Somos un cuerpo, lo somos ya. Pero eso no quiere decir que no seamos intencionales en buscar la unidad, como Jesús lo hacía. ¿Cómo podemos hacer eso? Es como cuando tenemos hijos y que son hermanos, 2 o 3 hermanos. Ya son hermanos, sí, eso no lo pueden cambiar. Pero no porque sean hermanos hay unidad. Entonces nosotros somos hermanos en Cristo, pero hemos de buscar y ser intencionales en la verdad, en la unidad, perdón. Así como Jesús era intencional en buscar al Padre, nosotros también hemos de ser intencionales en buscar esta unidad. Y en cuestiones prácticas, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué acciones prácticas concretas podemos hacer que nos lleven y nos impulsen a la unidad? ¿Qué se te ocurre? Porque estamos hablando de unidad, decimos sí, Dios pide unidad, quiere unidad, pero luego, ¿qué hago para que vaya en pro de esa unidad? ¿Qué es lo que nos puede unir? Orar. La comprensión. ¿Perdón? El cariño, la comprensión y el amor que se profesa. Pasar tiempo juntos. Pasar tiempo juntos nos une. Y hay algo que va a regular las diferencias. Es decir, si nosotros vamos a la palabra, si nos sujetamos a la palabra, eso nos va a unir. Porque ya no va a ser tu opinión y mi opinión, ya no va a ser mi manera de ver y tu manera de ver, ya no va a ser tu contexto y mi contexto. Si tú sigues esto y yo sigo esto, ¿qué pasará? Caminaremos juntos, nos encontramos. Pero claro, tú no lees, yo no leo, yo voy por la vida con mis creencias y tú vas con las tuyas, ¿qué va a pasar? Vamos a chocar. Porque es que yo creo esto, sí, pues yo creo lo otro. Y entonces tenemos un problema. Pero si tú y yo nos sujetamos a la palabra, no digo que nunca habrá alguna cuestión, pero luego, aunque tengamos una diferencia de opinión, el Señor me dice, ama a tu prójimo o ama a tu enemigo. Entonces, al final, no tengo salida. Al final,
termino abrazándote y termino amándote. Entonces hay unidad. Entonces el Señor puede y nos controla en este sentido, pero nosotros también hemos de ser intencionales. Unidad. Si el Señor nos convoca a orar juntos, ¿qué puedo hacer en pro de esa unidad? Si puedo, si no es posible, pues vengo y oro con mis hermanos. Y estoy siendo intencional en la unidad. Oramos juntos, clamamos juntos y somos bendecidos juntos. Así que entender que la unidad es importante y ser proactivo para que la unidad sea posible. Dios la hace posible, no quiero que se malinterprete, pero luego nosotros tenemos un rol importante también de someternos y ser intencionales en este sentido. Quiero decir una cosa para cerrar este punto B. De una cosa podemos estar seguros, que los que verdaderamente se sujetan a Dios tendrán unidad. Porque la unidad que Jesús pide tiene que ver con lo que Él ha hecho, con su propia naturaleza. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. O sea, la unidad que pide Jesús y que desea Jesús viene de algo muy grande. Y esa unidad va a existir. La cuestión es que va a existir entre los que verdaderamente se sometan al Señor. Entonces, cuando no nos sometemos es cuando vienen las diferencias. Fijaros lo que dice el versículo 23. No solo es para que el mundo crea que tú me enviaste, sino también es para que el mundo conozca que los has amado a ellos. Nuestra unidad va a impactar al mundo, pero también por la unidad que hay en nosotros, el mundo va a entender que Dios les ama. Muchas veces la gente no ha recibido ese mensaje. Mucha gente dice, si hay un Dios, ¿por qué pasa esto, esto y esto? Si hay un Dios, ¿por qué mi familiar tal? Entonces ellos no están viendo a Dios como un Dios que ama, sino están viendo a un Dios un poco tirano, un poco cruel. Pero dice Jesús, versículo 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y además que conozcan que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos ha amado en la misma manera que ha amado al Hijo. No sé si eso te parezca poco, pero el Padre te ama como ha amado a Jesús. Es necesario que la gente sepa del amor de Dios. Dice Juan 3:16, lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo debe conocer que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto, la unidad de los seguidores de Jesús ha sido todo un reto. Desde lo que hemos comentado de los discípulos, no sé si recordáis también a Pablo y Bernabé, ¿qué pasó con ellos? Ambos seguían a Jesús, ambos amaban a Jesús, ambos servían a Jesús, pero hubo un momento en que no se pusieron de acuerdo. Es decir, a veces cuesta, pero luego ellos siguieron su camino y siguieron sirviendo al Señor. También hemos de reconocer que nos puede costar a nosotros. Pero el hecho de que haya habido problemas desde hace mucho tiempo y que históricamente haya habido estos problemas, incluso apelando a la historia ya de la iglesia local, eso no quiere decir que se debe justificar. Bueno, como esto siempre ha pasado, pues mira, no. Jesús pide, desea y ruega unidad. Debemos ir a por ella. Es que, mira, Uciel, aquí siempre ha pasado eso. Hermanos, ¿con eso se justifica? Yo creo que no. Yo creo que no se justifica porque Jesús está siendo muy explícito en algo
que Él pide. Hermanos, unidad, unidad, unidad. Otra cosa que pedía Jesús, versículo 24, que estén conmigo donde yo estoy. Él deseaba que los que el Padre le había dado estuvieran con Él. Quiero que estén conmigo, quiero que estén donde yo estoy, quiero que vean mi gloria. Quiero que vean esta gloria, esta grandeza, este esplendor. Y ¿sabéis qué, hermanos? Que esto así será y que esto así es. Esta semana despedíamos a maridos. ¿El miércoles? Sí. El miércoles. Y una de las cosas que mencionaba es que, en palabras de Job, que Job decía: he de ver a mi Redentor vive, y con mis propios ojos he de verlo. El deseo de Jesús en que los suyos estén con Él se ha cumplido en muchos, y se cumplirá en muchos de nosotros. Que estemos en su presencia, que veamos su gloria. Petición concedida. Pero también he de decir que no puede decirse lo mismo de los que le rechazan o de los que le han rechazado. En este caso, debo decir que se cumple el deseo del que rechaza, porque el que rechaza dice: no quiero estar con Dios, no me interesa Dios, no me interesa si acaso hay Dios o no, yo estoy bien, no necesito nada. Tu deseo se cumplirá. Tu deseo es estar separado de Dios. Casi que estás orando y Dios dice: concedido. Estarás separado de mí eternamente. No es el deseo de Jesús. No es lo que Él quiere, no es lo que Él pedía al Padre. No en vano vino aquí a esta tierra, se hizo hombre, padeció, murió y clavó nuestras culpas en aquella cruz. Pero si tú no crees, si tú no quieres saber de Él, Él no te va a obligar a estar en su presencia. Su deseo es ese, que estén conmigo donde yo estoy. No sé por qué. Bueno, el versículo está bien, el título no está bien. Bueno, vamos al punto número 3. Que tengan en ellos el amor con el que me has amado. En versículos 25 y 26, no necesariamente es un deseo explícito que Jesús, pero sí deja ver que es algo que Él quería y que buscaba y que era proactivo en este sentido. Trabajaba para que así sucediera. Jesús quería que el amor estuviera en ellos, con el que me has amado, ese amor esté en ellos. Y Jesús tenía que reconocer, versículo 25, que el mundo no le había conocido. Sabemos que a través del ministerio de Jesús muchos le rechazaron. Eran unos los que creyeron, pero mayormente le rechazaron. Con todo, que era Dios mismo, con todo, y que hablaba como quien tiene autoridad, con todo, y que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y le dijo a Lázaro: sal fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Con todo, hubo gente que no creyó. Así que hoy no es lo que deseamos, pero no debe extrañarnos que haya gente que no crea y que no quiera creer. Si hubo gente que viendo a Lázaro salir de una tumba después de 4 días de haber muerto, hay gente que no creyó. Y Jesús estaba allí. Y hay gente que no creyó. Y con esto no justifico que hoy la gente no crea. Ni me siento bien con que la gente no crea. Pero lo cierto es que pasa y tristemente pasará. Pero luego Jesús decía: estos han conocido. El mundo no te ha conocido, pero estos han conocido, lo cual no era poca cosa.
No era poca cosa que aquellos hombres judíos creyeran que Jesucristo era el Cristo. Y sabemos que era un proceso, porque aunque ellos creyeron y le siguieron, ellos seguían aprendiendo. Y como lo dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Es decir, lo seguiré dando a conocer. Este proceso continuo de conocimiento, de crecimiento, de santidad, de santificación. El mismo proceso que tenemos nosotros. Nosotros hemos creído y necesitamos seguir creyendo. Hemos sido salvos y seguimos siendo salvos en Cristo Jesús. Que seamos perfeccionados en la unidad, en la santidad, en amor y buen testimonio, para que esto redunde en gloria a Dios. Y como decía Jesús, para que la gente crea, para que el mundo me conozca, para que la gente sea salva. ¿Qué pedía Jesús? Pedía unidad. Pedía también que aquellos que habían creído estuvieran con Él. Y pedía que el amor de Él estuviera en ellos. Pero hay un gran énfasis en la unidad. Jesús decía, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, la persona y obra de Jesucristo y su gloria es la base de la unidad cristiana. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu. Y dice aquí, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria de Dios Padre, que le dio al Hijo, dice, esa gloria yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Le importaba, le interesaba y le interesa que seamos uno. ¿Qué necesitamos para que la petición de Jesús se lleve a cabo? ¿Cómo lo dirías en tus palabras? Jesús pide unidad. ¿Qué necesitamos? Muchas ocasiones necesitamos humillar. Necesitamos simplemente decir, sí, Señor. Sin rodeos. Sí, Señor. Me cuesta, me duele, me hicieron, me dijeron, etc, etc, etc. Pero el Señor dice, quiero unidad. Y a veces para la unidad hace falta perdonar. Hace falta pedir perdón. Hace falta orar. Por eso el que vengamos y oremos juntos es bueno. Pero necesitamos que la iglesia ore. No que haya una comisión de oración. Necesitamos que la iglesia ore. Allí he puesto informe final. Todos sabemos que hay un día en que hemos de dar cuentas. ¿Estáis de acuerdo? Hace poco, hace no mucho, en enero, finales de enero, estábamos en la asamblea de iglesia y se hablaba mucho de informes y proyectos. Y de cierta manera, pues tienes que prepararte un informe, tienes que tomarte un tiempo para rendir un informe. Y quizá a manera de ilustración, algún día hemos de dar un informe a Dios. ¿Qué diremos? Leí esto, dice, ¿contribuyes a la unidad de la iglesia? Si estuviéramos leyendo un informe y se nos pregunta, ¿contribuyes a la unidad de la iglesia? ¿Cómo contribuyes a la unidad de la iglesia? Esto lo leí en los comentarios de la Biblia del Diario Vivir. Dice, ¿oras por tus hermanos? ¿Evitas el chisme y la murmuración? ¿Edificas a otros?
¿Trabajas humildemente en comunidad? ¿No participas en discusiones que provocan división? Si el Señor nos preguntara esto, ¿qué responderíamos en nuestro informe? Él ya lo sabe. Yo puedo decir que no y es sí, pero Él ya lo sabe. Entonces, ¿contribuyo a la unidad o contribuyo a la división? Y te recuerdo, ¿qué quiere Jesús? Unidad. A lo mejor mi instinto, mi morbo, quiere división. A lo mejor sin darme cuenta inconscientemente tengo actitudes que causan división. Tengo actitudes, tengo tendencia al comentario, a la murmuración, a ya viste lo que hizo, ya viste lo que dijo, ya viste que no sé qué. Y estoy contribuyendo a la división. ¿Y un hijo de Dios contribuye a la división o contribuye a la unidad? Yo creo que Jesús nos lo ha dejado claro. ¿Qué pedía Jesús? Y si tú estás provocando división, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o lo que Jesús pedía o la voluntad de quién estás haciendo? Juan 10:10 que dice que el enemigo viene a hacer ¿qué? Robar, matar y destruir. El enemigo quiere dividir. Así que cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier pensamiento que vaya hacia división no viene del Señor, porque el Señor quiere unidad y nos repite unidad, así como en otras partes de Juan nos ha repetido que os améis como yo os he amado, y amor, y amor, y amor, pues ahora es unidad, unidad y unidad. Hermanos, si tú permaneces en Él, como Él quiere, lo hemos visto en Juan 15, permanecer en mí, si tú permaneces en Él y yo permanezco en Él, ¿qué habrá entre nosotros? Decía un hombre, y no sé si haga bien esta frase, aunque quisiera, confío en que podremos decir en aquel informe final, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En aquel informe final, ¿podremos decir lo mismo? Dice quien escribió esto, confío en que así sea. Y no se trata de ver la parte negativa, se trata de buscarlo, de desearlo. Se trata de decir, Señor, ayúdame a que así sea. Soy imperfecto y no llego y me falta, pero procuro y deseo que así sea. Que pueda yo escuchar de ti, bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa. Tercer punto, creer en mí. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús deseaba que tú y yo creyéramos. Y quisiera trasladarte esta petición. Jesús tiene una petición para ti. Cree en mí, dice Jesús. ¿Crees? Yo quiero que hagamos un ejercicio basándonos en lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no hago continuo esto, pero voy a pedir que si tú crees en Jesucristo, te pongas en pie y digas, creo. Pero no solo para los que digan, es que es nuevo y no. Si tú crees en Jesucristo y llevas 20 años en esta iglesia, ponte de pie y di, creo.
Muchas veces hacemos lo contrario. Aquel que ahora tal, que se levante, y se levanta uno, dos o tres, o ninguno. Yo hoy pido que si tú crees en Jesucristo, te pongas en pie. Porque Jesús pide que tú creas. No te levantes por compromiso, no te levantes para que digan, yo me quedo aquí solo, sino que queremos la gloria del Padre y que, como dice, que si confesares con tu boca, nosotros confesamos delante de los hombres que creemos en Jesucristo. Y eso es para la gloria de nuestro Dios. Porque Él quería unidad. Hoy nos unimos en una fe. Él quería santidad. Él pedía testimonio. Él pide y desea que creamos en Él. Vamos a orar y terminaré. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú estabas orando por nosotros y sabemos que sigues intercediendo por nosotros. Sabemos que tú no nos has olvidado, que tú no nos has dejado, que no te fuiste para no volver, sino que nos dejaste tu Santo Espíritu y sigues presente como tú prometiste. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te esperamos. Mientras tú vienes tenemos mucho que hacer. Ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres. Ayúdanos a hacer ese impacto. Ayúdanos a tener esa unidad como iglesia, como familia, como matrimonio. Ayúdanos, Padre, para que el mundo crea, para que la gente pueda ser salva. Ayúdanos, Padre. Queremos hacerlo. Queremos hacer tu voluntad. Te rogamos que tú lo hagas posible en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquella fe que ha nacido en ellos. Afírmala. Acrecéntala, Señor, y sigue perfeccionando la unidad, sigue perfeccionando la santidad y sigue perfeccionando el amor en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Gracias.